Hola, soy Diegol, soy uno de los portavoces de Nehemiah Reset. Hoy quería hablarles de uno de los discípulos de Jesús más conocidos. Judas Iscariote es una de las figuras más infames de la historia cristiana, conocido por traicionar a Jesucristo. Fue uno de los 12 apóstoles, pero su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. ¿Quién era Judas Iscariote? Probablemente era de Keriet, un pueblo de Judea, lo que lo habría convertido en el único discípulo de esa región. Era el tesorero de Jesús y sus seguidores, pero el Evangelio de Juan sugiere que era deshonesto y robaba de los fondos del grupo. ¿Cómo engañó Judas a Jesús? Judas traicionó a Jesús ante las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Identificó a Jesús ante los soldados que lo arrestaron con un beso en el huerto de Getsemaní. El motivo de su traición es debatido. Algunos relatos sugieren avaricia, mientras que otros insinúan que Satanás entró en él. ¿Cómo murió Judas? Las circunstancias de su muerte varían según el relato. El Evangelio de Mateo afirma que sintió remordimiento, devolvió la plata y se ahorcó. El libro de los Hechos describe un destino más espantoso, diciendo que cayó de cabeza, lo que provocó que su cuerpo se reventara. La historia de Judas Iscariote está profundamente entrelazada con el ministerio de Jesús y su relación con los demás discípulos. Su papel, su traición y su trágico final son temas importantes en la Biblia. ¿Cuál fue la relación de Judas con Jesús y los demás discípulos? Judas fue uno de los 12 apóstoles, elegido por el mismo Jesús, Mateo 10:4, Marcos 3:19 de la mañana. Viajó con Jesús, presenció milagros y participó en el ministerio. Sin embargo, su relación con Jesús fue compleja. Si bien Jesús lo trató como discípulo, también previó su traición. En Juan 6:70-71, Jesús dijo, «¿No os he elegido yo a vosotros, los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo». Se refería a Judas. Entre los discípulos, Judas era el tesorero, administrando sus fondos, Juan 12:6. Sin embargo, el Evangelio de Juan sugiere que era deshonesto, robando de la bolsa. Sus interacciones con los demás discípulos probablemente fueron tensas, especialmente después de su traición. ¿Cuál fue el papel de Judas en el ministerio de Jesús? Judas desempeñó un papel paradójico. Por un lado, era un discípulo que difundía las enseñanzas de Jesús. Por otro lado, su traición desencadenó los acontecimientos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Algunos eruditos argumentan que las acciones de Judas fueron necesarias para que se cumpliera la profecía, Hechos 1:16 de la mañana. El Evangelio de Judas, un texto gnóstico, incluso sugiere que actuó según las instrucciones de Jesús, aunque esta interpretación es muy debatida. ¿Cuáles son algunos versículos bíblicos sobre Judas? Estos son versículos clave que resaltan su historia. Su llamamiento. Simón el Celote y Judas Iscariote, el mismo que lo traicionó. Mateo 10:4, su traición. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Entonces le calcularon 30 piezas de plata. Mateo 26:14-15, la advertencia de Jesús. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Mateo 26:24, su remordimiento y muerte. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata. Mateo 27:3, la historia de Judas es una advertencia sobre la avaricia, la traición y las consecuencias de las decisiones. La traición de Judas Iscariote a Jesús fue predicha en varias profecías del Antiguo Testamento, que posteriormente se cumplieron en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos pasajes clave. Aquí hay algunas profecías del Antiguo Testamento. Salmo 41:9, aún mi amigo íntimo, alguien en quien confiaba, uno que compartía mi pan, se ha vuelto contra mí. Este versículo se considera a menudo un presagio de la traición de Judas, ya que compartió comidas con Jesús antes de volverse contra él. Zacarías 11:12 de la mañana -13, les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, quédense con él. Me dieron 30 piezas de plata. Y el Señor me dijo, échalo al alfarero, el generoso precio con que me tasaron. Tomé, pues, las 30 piezas de plata y las eché al alfarero en la casa del Señor, o esta profecía se alinea directamente con Judas recibiendo 30 piezas de plata por traicionar a Jesús, y luego arrojando el dinero al templo antes de su muerte. ¿Dónde se cumplieron estas profecías en el Nuevo Testamento? Mateo 26:14-16, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Entonces le dieron 30 piezas de plata. O este pasaje muestra el cumplimiento directo de la profecía de Zacarías. Juan 1:18 de la tarde, pero esto es para que se cumpla este pasaje de la Escritura.
el que comía mi pan se ha vuelto contra mí, o Jesús mismo hace referencia al Salmo 41 en 9, reconociendo que la traición de Judas fue predicha. Hechos 1:16 de la mañana, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en la cual el Espíritu Santo habló hace mucho tiempo por medio de David acerca de Judas, quien sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Este versículo confirma que las acciones de Judas formaban parte de un plan divino predicho en las Escrituras. La traición de Judas Iscariote a Jesús tuvo profundas consecuencias, tanto para él mismo como para el curso de la historia cristiana. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias inmediatas de la traición? 1. Arresto y crucifixión de Jesús. La traición de Judas condujo directamente al arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esto desencadenó los acontecimientos que condujeron al juicio y crucifixión de Jesús, cumpliendo la profecía, Mateo 26:56. 2. El remordimiento y la muerte de Judas. Abrumado por la culpa, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, declarando, he pecado, pues he entregado sangre inocente, Mateo 27:4. Cuando se negaron, arrojó el dinero al templo y luego se ahorcó, Mateo 27:5. Hechos 1:18 de la mañana describe su muerte de otra manera, afirmando que cayó de cabeza y se abrió de par en par. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias espirituales y teológicas? 1. Cumplimiento de la profecía. Las acciones de Judas se consideraron el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, como el Salmo 41 en 9 y Zacarías 11:12 de la mañana -13. 2. El concepto de traición en el cristianismo. Judas se convirtió en el símbolo supremo de la traición. Su nombre se asocia a menudo con la traición, y su historia sirve como advertencia sobre los peligros de la avaricia y el abandono de la fe. 3. Reemplazo entre los apóstoles. Tras la muerte de Judas, los discípulos restantes buscaron reemplazarlo. Oraron y echaron suertes, eligiendo a Matías como su sucesor, Hechos 1:26 de la mañana. ¿Cuáles fueron algunos de los impactos históricos y culturales? 1. El campo de sangre. Los principales sacerdotes usaron la plata devuelta por Judas para comprar un cementerio para extranjeros, llamado Acéldama, o el campo de sangre, Mateo 27:7. 2. Judas en la literatura y el arte. Su historia ha sido representada en innumerables obras, desde el infierno de Dante, donde se le coloca en el círculo más bajo del infierno, hasta interpretaciones modernas que exploran sus motivos y humanidad. Las acciones de Judas tuvieron consecuencias de gran alcance, moldeando la teología cristiana y sirviendo como advertencia. ¿Cuál es el significado cultural de Judas en la sociedad moderna? Judas Iscariote sigue siendo un poderoso símbolo en la cultura moderna, representando la traición, la culpa y la redención. Su historia se ha explorado en la literatura, el cine, la psicología e incluso en el discurso político. Por ejemplo, se ha convertido en un símbolo de traición. El nombre, Judas, es sinónimo de traición y se usa a menudo para describir a alguien que traiciona a un amigo cercano o a una causa. Su traición a Jesús por 30 monedas de plata se ha convertido en una metáfora de la venta de los propios principios a cambio de ganancias materiales. ¿Cómo ha impactado Judas en la literatura y el cine? Muchas obras de ficción exploran las motivaciones y el conflicto interno de Judas, presentándolo como algo más que un simple villano. Películas y obras de teatro, como Jesucristo Superstar, lo representan como una figura trágica, cuestionando su papel en el destino de Jesús. Algunas interpretaciones modernas sugieren que Judas fue incomprendido, lo que añade complejidad a su personaje. ¿Cómo ha impactado Judas en las perspectivas psicológicas y filosóficas? Las acciones de Judas plantean preguntas sobre el libre albedrío frente al destino. ¿Estaba condenado a traicionar a Jesús o tenía otra opción? Su remordimiento y su trágico final lo convierten en un caso de estudio sobre culpa y redención, temas explorados en psicología y teología. ¿Cómo ha impactado Judas en las referencias políticas y sociales? El concepto de Judas se utiliza a menudo en política para describir a líderes o individuos que traicionan a sus aliados. Su historia se menciona a veces en debates sobre lealtad, ética y dilemas morales en la sociedad moderna. El legado de Judas continúa evolucionando, reflejando las perspectivas cambiantes de la sociedad sobre la traición, la moralidad y la redención. ¿Cómo se ve a Judas en diferentes culturas y religiones? Judas Iscariote se percibe de manera diferente en diferentes culturas y religiones, lo que refleja diversas interpretaciones teológicas y perspectivas históricas. ¿Cómo se ve a Judas en el cristianismo? En el cristianismo convencional, Judas es visto como el traidor supremo, responsable de entregar a Jesús a las autoridades. Algunas tradiciones cristianas enfatizan su remordimiento y su trágico final, mientras que otras se centran en su papel en el cumplimiento de la profecía. El Evangelio gnóstico de Judas lo presenta como un discípulo elegido, sugiriendo que actuó según las instrucciones de Jesús. ¿Cómo ve el judaísmo a Judas?
Históricamente, la representación de Judas contribuyó a estereotipos antisemitas, asociando erróneamente al pueblo judío con la traición. Los eruditos judíos modernos enfatizan que Judas fue un individuo, no un representante del judaísmo en su conjunto. ¿Cómo ha impactado Judas al Islam? En el Islam, Judas no es una figura central. El Corán sugiere que Jesús no fue crucificado, sino que fue reemplazado por otra persona, Sura 4 en 157. Algunas interpretaciones especulan que Judas pudo haber sido crucificado por error en lugar de Jesús. ¿Cómo ha impactado Judas la literatura y la cultura popular actual? Judas aparece en la literatura, la música y el cine como una figura trágica e incomprendida. Algunas interpretaciones modernas exploran sus dificultades psicológicas, presentándolo como un personaje complejo en lugar de un villano. El legado de Judas continúa evolucionando, moldeado por la doctrina religiosa, el análisis histórico y la reinterpretación cultural. Puedes explorar más perspectivas aquí. Las diferentes denominaciones cristianas tienen diversas perspectivas sobre Judas Iscariote, en particular respecto a su traición, remordimiento y destino final. Por ejemplo, la visión del catolicismo sobre Judas es: la Iglesia Católica generalmente considera a Judas como una figura trágica que cometió un grave pecado al traicionar a Jesús. Se reconoce su remordimiento, pero su suicidio se considera un rechazo a la misericordia de Dios. Algunos teólogos debaten si Judas podría haber sido perdonado si hubiera buscado la redención de otra manera. La ortodoxia oriental ve a Judas de una manera diferente. La Iglesia ortodoxa ve a Judas como un ejemplo de libre albedrío. No estaba predestinado a traicionar a Jesús, pero eligió hacerlo. Sus acciones contrastan con las de Pedro, quien también negó a Jesús, pero se arrepintió y fue restaurado. El destino de Judas queda en manos del juicio de Dios, aunque su traición es condenada. El protestantismo también tiene una visión diferente de Judas. Muchas denominaciones protestantes enfatizan la traición de Judas como el cumplimiento de una profecía. Algunos creen que Judas nunca fue un verdadero discípulo, sino que siguió a Jesús para beneficio personal. Su destino eterno es objeto de debate. Algunos argumentan que está condenado, mientras que otros sugieren que su remordimiento podría haberle llevado a la salvación. Las iglesias evangélica y fundamentalista también ven a Judas de manera diferente. Los evangélicos a menudo ven a Judas como un ejemplo de falso discipulado, alguien cercano a Jesús, pero que no creía verdaderamente en él. Su historia se utiliza como advertencia sobre la hipocresía y la avaricia. Algunos grupos fundamentalistas enfatizan que las acciones de Judas llevaron a la crucifixión de Jesús, la cual fue necesaria para la salvación. También existen algunas perspectivas alternativas sobre Judas. Algunos teólogos modernos sugieren que Judas desempeñó un papel necesario en el plan de Dios. El evangelio gnóstico de Judas lo presenta como un discípulo elegido, aunque esta perspectiva no es aceptada por la corriente principal del cristianismo. Judas sigue siendo una figura compleja, con interpretaciones que van desde la condenación hasta la necesidad trágica. Judas sigue siendo una figura controvertida. Algunas interpretaciones, como el evangelio gnóstico de Judas, sugieren que actuó según las instrucciones de Jesús y desempeñó un papel necesario en el plan divino. Su traición condujo a la crucifixión de Jesús, que algunos cristianos creen que trajo la salvación a la humanidad. Ciertamente, la Biblia no concuerda con esta perspectiva. Espero que este video les ayude a comprender mejor a Judas y cómo ha impactado nuestra cultura actual. Para saber más sobre él, descargue nuestro libro electrónico sobre la vida de Judas en nuestro sitio web, nehemiahreset.org, y haga clic en el enlace para acceder a nuestra biblioteca de libros electrónicos. Gracias por vernos y que tenga un buen día. El protestantismo también tiene una visión diferente de Judas. Muchas denominaciones protestantes enfatizan la traición de Judas como el cumplimiento de una profecía. Algunos creen que Judas nunca fue un verdadero discípulo, sino que siguió a Jesús para beneficio personal. Su destino eterno es objeto de debate. Algunos argumentan que está condenado, mientras que otros sugieren que su remordimiento podría haberle llevado a la salvación. Las iglesias evangélica y fundamentalista también ven a Judas de manera diferente. Los evangélicos a menudo ven a Judas como un ejemplo de falso discipulado, alguien cercano a Jesús, pero que no creía verdaderamente en él. Su historia se utiliza como advertencia sobre la hipocresía y la avaricia. Algunos grupos fundamentalistas enfatizan que las acciones de Judas llevaron a la crucifixión de Jesús, la cual fue necesaria para la salvación. También existen algunas perspectivas alternativas sobre Judas. Algunos teólogos modernos sugieren que Judas desempeñó un papel necesario en el plan de Dios. El evangelio gnóstico de Judas lo presenta como un discípulo elegido, aunque esta perspectiva no es aceptada por la corriente principal del cristianismo. Judas sigue siendo una figura compleja, con interpretaciones que van desde la condenación hasta la necesidad trágica. Judas sigue siendo una figura controvertida.
Algunas interpretaciones, como el Evangelio gnóstico de Judas, sugieren que actuó según las instrucciones de Jesús y desempeñó un papel necesario en el plan divino. Su traición condujo a la crucifixión de Jesús, que algunos cristianos creen que trajo la salvación a la humanidad. Ciertamente, la Biblia no concuerda con esta perspectiva. Espero que este video les ayude a comprender mejor a Judas y cómo ha impactado nuestra cultura actual. Para saber más sobre él, descargue nuestro libro electrónico sobre la vida de Judas en nuestro sitio web, nehemiareset.org, y haga clic en el enlace para acceder a nuestra biblioteca de libros electrónicos. Gracias por vernos y que tenga un buen día. La pregunta que usted puede estar haciendo es, ¿qué necesito hacer para convertirme en cristiano? Primero, debes entender que Dios te ama. Sí, Dios te ama. Él ama a todos. Dios te hizo y te ama. Su amor es ilimitado e incondicional. Dios es real y quiere que experimentes personalmente su amor y descubras su propósito para tu vida a través de la relación con Él. Tal vez recuerde este importante versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque en esto amó Dios al mundo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El segundo punto a recordar es que el pecado te separa de Dios. El pecado daña nuestras relaciones con otras personas y con Dios. Nos impide experimentar la vida plena que Dios quiere para nosotros. El resultado, estás eternamente separado de Dios y de la vida que Él planeó para ti. Esto se puede ver en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 donde dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El tercer punto que debemos recordar es que Jesús puede salvarnos. Jesús murió, pero resucitó. Jesús nos ofrece paz con Dios y una relación personal con Él. A través de la fe en Jesús, podemos experimentar el amor de Dios diariamente. Descubrir nuestro propósito y tener vida eterna después de la muerte. Podemos encontrar esto afirmado en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 donde dice, pero Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Por último, pero más importante, ¿estás listo para confiar en Jesús? Eliges confiar en Jesús cuando crees y confiesas que Jesús es el Señor y le entregas tu vida. ¿Estás listo para depositar tu confianza en Jesús? Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 dice, Dios te salvó por su gracia cuando creíste, y no puedes atribuirte este mérito. Es un regalo de Dios. La salvación no es una recompensa por las buenas obras que hemos hecho. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede jactarse de ello. Puedes depositar tu confianza en Jesús por fe a través de esta oración. La oración es hablar con Dios. Dios conoce tu corazón y no le interesan tanto tus palabras como la actitud de tu corazón. Di la siguiente oración si quieres confiar en Jesús. Querido Dios, gracias por amarme y querer lo mejor para mi vida. He vivido mi vida por mí mismo y he hecho las cosas a mi manera y lo siento de verdad. Jesús, creo que eres Dios y has perdonado todos mis pecados muriendo en la cruz y volviendo a la vida por mí. Confío en ti y te pido que seas el Señor de mi vida. Te entrego mi vida. Tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Déjame experimentar tu amor y tus buenos planes para mi vida. Amén. Si repetías esa oración conmigo, entonces hay 4 pasos que debes dar. Primero, busca a Cristo cada día pasando tiempo con Él leyendo la Biblia y dedicando tiempo a la oración. Segundo, comparte a Jesús cada día a través de tus palabras y acciones con los demás. El tercer paso es guiar a los demás sirviendo como lo hizo Cristo. Cada día muere al yo y cede el control total de tu vida a Jesús. Sigue el mandato de Jesús en Mateo 23 versículo 11, donde dice, el mayor entre ustedes debe ser un siervo. El cuarto paso es aprovechar cada oportunidad para mostrarles a los que te rodean que los amas. Sigue el mandato de Jesús en Juan 15 versículo 12, donde dice, mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús ha demostrado su amor por ti al dar su vida por tus pecados en la cruz. Jesús hizo eso por todos. Lo único que tenemos que hacer para obtener la vida eterna es poner nuestra fe en Jesús. Este es un regalo gratuito de Dios. Es un regalo que no podemos ganar, pero que nos fue dado porque Dios nos amó lo suficiente como para dar a su único Hijo en nuestro lugar. Te animo a que en tu nueva vida encuentres un grupo de hermanos creyentes que te animen en tu camino para llegar a ser más como Jesús. Encuentra una iglesia que predique la palabra y te haga rendir cuentas. Este video fue patrocinado por Nehemiah Reset.
Nuestra misión es ayudar a los cristianos a desarrollar una cosmovisión bíblica en lo que respecta a temas culturales y bíblicos relevantes. Buscamos informar a los seguidores de Cristo, equiparlos y movilizarlos a la acción para que voten por sus valores bíblicos y participen activamente en nuestra cultura. También estamos comprometidos a ayudar a los cristianos y a los no creyentes a desarrollar una mejor visión bíblica. Nehemías Reset produce videos y libros electrónicos para ayudar a los miembros de la Iglesia a desarrollar una cosmovisión bíblica cuando se trata de temas culturales. Producimos videos sobre temas clave como el adoctrinamiento en las escuelas públicas, la agenda woke, la educación sexual, la equidad y la inclusión, el cambio climático, la inmigración, la libertad religiosa y mucho, mucho más. Para obtener más información sobre Nehemiah Reset o ver nuestros últimos videos, visite nuestro sitio web en nehemiareset.org, nuestro canal de rumble.com o nuestro canal de YouTube. Producimos videos todas las semanas. Para obtener una lista semanal de nuestros últimos videos, suscríbase a nuestro boletín semanal haciendo clic en el botón de suscripción en esta página o en nuestro sitio web. Ofrecemos portavoces que hablan español y otros que hablan inglés. Puedes apoyar nuestro sitio web dando me gusta a nuestros videos, suscribiéndote a nuestros canales o haciendo donaciones para ayudarnos. Gracias por su ayuda para hacer crecer el reino de Dios y traer a más personas a Cristo. Gracias por su apoyo y ayuda. Que tengas un gran día.